Bueno, el cambio es total, aunque al final la base es la misma, es decir, al final es una cuestión histórica y estudiamos procesos, estudiamos estrategias, estudiamos ilusiones y eso son cuestiones que la tienen desde los que están en la administración mandando hasta el último del pueblo. Pero bueno, es verdad que las estrategias, las ilusiones cambian mucho dependiendo de quiénes. Hay gente que a lo mejor pues quiere tener más poder y en el caso de los que yo he estudiado, en este caso los asalariados, lo único que quieren es tener un trozo de pan para llevarse a la boca. Sí, generalmente a estos grupos los llamamos sin voz porque no dejan ningún tipo de testimonio. La mayoría de los jornaleros son analfabetos, no saben ni leer ni escribir y por lo tanto no dejan documentos. Yo te puedo decir que prácticamente yo no he localizado ningún documento en el que expusieran ellos sus reivindicaciones, sus deseos, sus penas, sino todos son voces secundarias, lo que opinaba la Iglesia sobre ellos, las medidas que tomaban el ayuntamiento, el miedo que podía tener ese ayuntamiento cuando había un grupo numeroso de trabajadores sin trabajo, deambulando por el pueblo, robando incluso. Entonces son siempre las opiniones de otros. Entonces, bueno, es difícil, pero con mucha práctica, leyendo entre líneas, se pueden sacar al final qué es lo que están pidiendo. Es decir, porque si se está reuniendo el ayuntamiento para decidir si tiene que darle limosna o no, no es por un acto gracioso, es porque tiene que haber una presión de estos trabajadores para que se les dé. No han quedado rastros de estos grupos. Por ejemplo, el trabajo que tiene Margarita Ortega sobre la reforma agraria en el siglo XVIII, de todos los documentos que ella maneja del Archivo Histórico Nacional, creo que solamente en uno de ellos aparecía la firma de determinados o peticiones de jornaleros, pero mezclados con grupos ya un poquito más elevados que eran los que tenían algunas porciones de tierra, etcétera. Ahí se habían juntado y aparecían, pero un documento de cientos de documentos que ella había manejado. Y a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Ella encontró uno, yo no he encontrado ninguno. Se conocen algunos motines. Te puedo dar, por ejemplo, uno que cito en el libro. Se variaron las condiciones laborales de los trabajadores de la viña en Jerez y se juntaron todos los trabajadores delante de la casa del corregidor exigiendo que volvieran las antiguas normas y no las que se habían puesto para ese año. La documentación te coge y te dice que hubo voces altas, que hubo... pero vamos, que era gente que no entendía, que eran brutos, prácticamente es la palabra que utiliza, y que por lo tanto no se les tenía mucho en cuenta, pero la normativa cambió. Entre otras cosas porque ningún corregidor, por muy fuerte que fuera, aguanta una presión de 4.000 trabajadores en la plaza pública pidiendo que cambie una cosa. Entonces, hay algunos casos como este, pero son los menos. En Morón también hay documentado, pero digo, son casos ya, eso es el extremo. El trabajador intenta más algo como la resistencia pasiva, intentar lograrlo como golpeando poco a poco a ver si consigue algo. Pero así ya un enfrentamiento directo, es que en un enfrentamiento directo siempre va a tener las de perder, porque a lo mejor en este día le iban a dar, decir, sí, os vamos a dar otra vez las normas antiguas, pero a lo mejor al día siguiente todos los cabecillas estaban en la cárcel. Entonces había ese problema, ¿no? Bueno, pues un día normal de un asalariado dependía si ese día tenía trabajo o no. Si no tenía trabajo, su ocupación ese día
era deambular por el pueblo buscando algún tipo de sustento en otro trabajo que pudiera no ser agrícola, o pedir limosna acudiendo a las puertas de los conventos, de las parroquias, etc. Es decir, intentar buscarse la vida de alguna forma. Si tenía trabajo, pues si tenía trabajo, antes de salir el sol ya tenía que estar en pie para salir andando hacia el lugar de trabajo, con el objetivo, según pone la normativa, de que cuando estuviera ya amanecido ya tenía que estar en el Tajo para empezar a trabajar. Una vez allí, pues se preparaba un desayuno y enseguida a uncir los bueyes y a trabajar. Había después un descanso para almorzar, seguía trabajando otra vez, un nuevo descanso que si era verano te permitían para echar una siesta, un descanso que podía ser de 1 o 2 horas para echar la siesta, y después trabajar el resto del día y salir de del trabajo de tal forma que cuando llegara al pueblo ya estuviera anochecido. Se supone que este hombre cuando llegara al pueblo se metería en la cama y poco más. Bien, yo lo he dicho, estoy muy agradecido al Servicio de Publicaciones, al sello Editorial UCA, pues por el trato que le ha dado a esta publicación, siguiendo todos los pasos establecidos, con su control por revisores ciegos, por pares ciegos, pero todo ha sido de una forma rápida. Yo de verdad tengo experiencia de otras publicaciones que he hecho en otras editoriales y a veces han sido verdaderos suplicios. Esto ha sido un gusto. Y esperábamos la publicación en el mes de octubre y salió en julio. Más no se puede decir.